Bienvenidos a la redacción del Antinoti. Hace unos días nos llamó muchísimo la atención un artículo publicado en un diario digital de España, en el cual se hace referencia al uso de bots o cuentas creadas en redes sociales para crear tendencia o para crear opiniones favorables sobre la gestión del presidente Luis Abinader. Hoy tenemos con nosotros a Julián Macías Tobar. Él es periodista español, especialista en análisis de redes sociales, quien es autor de este artículo. Julián, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros, un saludo. Qué bueno. Julián, en las redes sociales han cambiado muchas cosas, pero una de las principales ha sido posiblemente la forma de hacer política. Si tuvieras que cuantificar el efecto de redes sociales en el éxito o fracaso de una campaña electoral, ¿qué porcentaje de responsabilidad le darías a las redes sociales? Bueno, yo creo que depende mucho del país, del contexto y también de la brecha digital o la conexión que tenga su población en este caso a dispositivos móviles o a plataformas digitales, pero sí que quizás haya un punto de inflexión en el cual se usa de manera bastante agresiva el uso de las redes sociales, y yo creo que el caso de Cambridge Analytica, que ha sido expuesto ampliamente, creo que un poco paradigmático en el sentido de no solamente usar las redes sociales, sino aprovechar toda la información de la data que dan sus usuarios para optimizar los mensajes que se lanzan en ellas. Por lo tanto, sería muy variable, pero sí, tienen la potencialidad de, mediante diferentes estrategias, influenciar en la población, incluso engañar a la población o crear emociones que le hagan cambiar su voto. Ya, utilizar las llamadas cuentas bots o los robots no es algo nuevo, Julián. Desde hace un tiempo, al menos en República Dominicana, esa ha sido la práctica, ¿no? Norma de los políticos y las campañas políticas. Según tu experiencia, ¿qué tan efectiva entonces sería esta práctica? O sea, cónchale, ¿hace realmente la diferencia? Bueno, a ver, yo creo que en principio tiene la potencialidad de cambiar la opinión o dar una impresión artificial de lo que está pasando. En este caso, el apoyo a un gobierno, a un presidente. Estamos hablando que si no existieran estas cuentas, seguramente no habría ni un solo mensaje positivo hacia el presidente y ni un solo mensaje positivo hacia el gobierno. ¿Tú crees que ni un solo mensaje? En este caso, haber a alguien. No, en este caso no. Digo, lo que yo analicé, el 100% de los mensajes positivos eran de este tipo de cuentas recién creadas, pero te hago un matiz, no tienen por qué ser bots. Cuando hablamos de bots, son cuentas automatizadas que un software manejado por una sola persona puede administrar miles de cuentas. En este caso estamos hablando no de miles, sino de algunos cientos, quizás entre 200 y 400 cuentas que pudimos encontrar, quizás haya más. Y yo apostaría porque están manejados en este caso por la agencia de comunicación que está contratada por Luis Abinader, como viene en la propia web, y que yo apostaría porque hacen un trabajo manual. Digamos, 10 personas podrían tener el control de 20, 30 cuentas cada una de esas personas y digamos que van poniendo comentarios, van cambiando de cuenta y van dando la simulación de que hay cientos de personas encantadas con la actividad del gobierno, cuando en realidad pues a lo mejor solamente habría una persona. Entonces, a esta técnica se llama astroturfing, que significa pues hacer una conversación artificial para que la gente que la vea se lleve una impresión diferente a lo que es la realidad. Ok. ¿Cuál es la compañía que ofrece este servicio? Porque en el artículo tú mencionas la compañía específicamente. Sí, digamos que la propia web habla de Bengoechea, que es una agencia de comunicación que ha sido contratada por diversos, están especializados en política, y que de hecho yo no conozco la política de la República Dominicana, y el hecho de investigar y analizar qué estaba pasando en la República Dominicana empecé a hacerlo cuando me enteré que la empresa que trabajó con Guillermo Lasso, que es el presidente actualmente en Ecuador y que yo incluso investigué en profundidad, incluso escribí un libro, digamos que lo tenía muy analizado, y ahí sí que se crearon miles de cuentas para crear no solamente campañas a favor del candidato Guillermo Lasso, sino sobre todo una guerra muy sucia difundiendo noticias falsas, insultos,
hacia el otro candidato que era favorito, Andrés Araúz, y que en este caso sí que fue bastante efectiva. Y también pues encontré cientos de cuentas, igual lo reporto tanto en el hilo como en el artículo de Público, métodos muy parecidos con la creación nueva de cuentas, usando imágenes falsas, haciendo estrategias de astroturfing, poniendo mensajes positivos y difundiendo las noticias favorables, creando tendencias favorables, pero también insultando al otro candidato, difundiendo noticias falsas y creando tendencias negativas hacia el otro candidato. Por lo tanto, no me sorprendió nada. Es decir, ya antes de empezar a analizar, me imaginaba que me iba a encontrar cuando sabía que esta empresa, que la conocía bastante bien por su actividad, y ahí sí que tengo pruebas irrefutables que era la empresa, porque la cuenta más importante que hacía la campaña B o la campaña sucia era una cuenta que se llama Vamos Guillermo, y el primer seguidor de la cuenta de Twitter era uno de los asesores de esta empresa, Bengoechea. Por lo tanto, más que evidencia, aparte ellos hacen vídeos donde hablan cuáles son las técnicas que se suelen utilizar de aldeas digitales, bots, etcétera. Dicen que ellos no las usan, pero yo creo que es una autoinculpación. Y por otra parte, también dicen que la política, en los vídeos de la propia web, la política ha cambiado y ya no es importante, la información no es unidireccional, sino que es importante que sean los ciudadanos los que difundan los contenidos de los políticos, y en este caso, como no existen o hay muy pocos ciudadanos que difundan mensajes positivos, noticias positivas del presidente o del gobierno, pues tienen que crearlos por ciento en este caso. Y si tú analizas tanto la conversación, los mensajes que hay a las cuentas gubernamentales, como la difusión de cuentas favorables que suelen usar la frase o la etiqueta, el hashtag para crear tendencia, te puedes encontrar que entre el 95% y el 100% de las cuentas que hacen esta actividad son falsas totalmente, con las pruebas que he demostrado, todas cuentas recién creadas, todas usando imágenes falsas, y que, bueno, yo creo que ante tales evidencias, pues yo creo que cualquiera que lo analice no puede decir que se está mintiendo o que hay algo falso en el análisis. Tú tienes una facilidad ya de identificar estas cuentas, pero ¿cómo nosotros, los simples mortales, la gente, los internautas, pueden saber que estas interacciones y publicaciones son de cuentas bots? ¿Y cuáles son las características principales para identificarlas? Bueno, no es nada fácil, fácil. Bueno, mira, digamos que cuando se hace alguna estrategia coordinada para crear conversación artificial en las redes sociales, en la mayoría de los casos, no en el caso de la República Dominicana, me sorprendió porque es tan fácil, eran todas las cuentas, normalmente se diluyen diferentes tipos de cuentas, pero es que en este caso todas eran cuentas recién creadas, todas eran, maravilloso gobierno, eso te iba a decir, en República Dominicana tú entras a las cuentas grandes de políticos o de personas del entretenimiento, y todas estas cuentas interactúan con esas cuentas grandes, y como dices tú, tienen el mismo mensaje. Ya Sergio, entro a Twitter y me doy cuenta inmediatamente si es un bot, inmediatamente. Sí, bueno, te recalco que no tienen por qué ser bot. Seguramente sea una agencia de comunicación y detrás de la computadora hay una persona que administra 20, 30 cuentas. Si a esto le sumamos que es una empresa con 10, 15, 20 trabajadores, pues seguramente manejen 300, 400, 500 cuentas haciendo, digamos, creando artificialidad en la conversación, que pueden ser comentarios, pero la verdad es que da un poco de vergüenza ajena, una expresión que se dice aquí, porque la gente no habla así. Es decir, tú ves y te podría relatar, además, todas las noticias o todas las cuentas gubernamentales, lees los comentarios, fantástico trabajo, el cambio sigue pasando en la República Dominicana, gracias a la inversión, qué grande presidente, usted sí que está cambiando el país. Y la gente no habla así. Entonces, cuando ya no es que la gente no habla así, sino que todo el mundo habla así, es como bastante ridículo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que se pasaron, ¿no? Con el asunto, por lo menos ahí. Y sobre todo porque es que no hay otras cuentas. Si fueran intercaladas, pero es que no hay otra conversación que no sea de cuentas falsas, lo cual yo creo que es bastante ridículo. Y bueno, no sé si esto, al ser el presidente, me imagino que pues si lo hace una empresa tal, pero al ser el presidente pues quizá tenga más trascendencia, sobre todo si en esto se está gastando dinero público, ¿no? Que sería un poco lo más grave de todo.
¿De dónde te surge esta idea? O sea, ¿cuándo fue el momento que tú dijiste, voy a escribir sobre esto? Porque escribes tanto de Guillermo Lasso como de Luis Abinader y, no sé, habiendo tantos casos en el mundo, incluso en tu propio país, donde se utiliza esta estrategia, ¿cuál fue ese momento que dijiste, ok, aquí hay algo? Bueno, a ver, el momento te lo he dicho. Antes de empezar a analizar ya sabía lo que me iba a encontrar. Porque cuando me enteré, digamos que me enteré, no recuerdo, pero algún comentario diciendo que la empresa de Bengoechea, que es la que yo había detectado que estaba trabajando en Ecuador, y de hecho ya, como te comenté, escribí 30, 40 hilos bastante extensos, escribí un libro, lo estuve analizando en profundidad porque era totalmente escandaloso. Y aparte de ser totalmente escandaloso, totalmente impune, que es uno de... Normalmente esta estrategia, antes te hablaba de Cambridge Analytica, y el método Bannon, yo también le llamo el método MOD, que es mentiras, odio y bots, ¿vale? Y hay un cuarto elemento que es la impunidad. Es decir, no hay ningún marco regulatorio. Pongamos este caso. Cada uno le pone la gravedad que quiere. Yo no diría que es un caso muy, muy grave. Por lo menos lo que he analizado, sí que he encontrado temas de ataques y tal, pero como no conozco bien la política de la República Dominicana, solo analicé la conversación de las cuentas gubernamentales. Yo no me Solo hiciste la matemática, lo que está ahí, que está a la vista de todos. Claro, pero digo que en este caso, seguramente por no conocer bien la política en la República Dominicana, solo me analicé las cuentas del gobierno y las cuentas de Luis Abinader y encontré, y en este caso, claro, hacia los candidatos y hacia el gobierno, solo hay mensajes positivos. Al no conocer bien la política, no supe a qué cuenta analizar para ver cómo las atacaban, pero a mí no me extrañaría que no solamente hubiera una estrategia positiva de conversación hacia los mismos, sino que también hubiera una estrategia de ataque, de insulto, y lo hay. Mi cuenta, por ejemplo, ha sido atacada muchísimas veces, sobre todo cuando estábamos en el momento de transición, ¿no? De transición de un partido a otro. Como te dije, las cuentas grandes siempre, y sobre todo nosotros que hablamos de política, pues siempre somos atacados, o cuando decimos algo a favor, entonces esas mismas cuentas, vamos a decir que multiplican lo que nosotros podemos decir a favor. Porque, Julián, nosotros en el Antinoti nos consideramos un medio independiente y siempre tratamos de mostrar ambas caras de la moneda. Y por eso, antes de hablar contigo, antes de empezar esta entrevista, nosotros nos dirigimos hacia el director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, el señor Homero Figueroa, para que nos diera su opinión sobre lo que íbamos a hablar tú y yo aquí, sobre esta denuncia que haces también en tu artículo. Y la respuesta de él fue la siguiente. Dice: yo como director que no usa ni contrata bots, o sea, robots en Internet, procederé a investigar esta denuncia para identificar la procedencia y proceder a eliminar los mismos. ¿Qué te opina de eso? Bueno, yo no sé si él tiene la capacidad de eliminar los mismos. Me refiero que tendría la capacidad si tuviera acceso directo a la empresa que los ha creado. Es posible que los tenga. Luego, sí, por otra parte, es decir, si yo no tuviera el antecedente de lo que había pasado en Ecuador, donde demostré que estaba esta empresa, demostré en la web, y ellos mismos dicen que trabajan para Abinader y para Guillermo Lasso. Es decir, lo dicen, esa prueba está ahí. Si no tuviéramos ese antecedente, en ningún caso, o ese dato, en ningún caso podríamos decir, incluso si fuera favorable al gobierno o a Luis Abinader, podríamos decir, bueno, cualquiera. Es decir, puede ser alguien, un simpatizante que está gastándose el dinero para que haya una imagen favorable al gobierno, pero en este caso es la empresa la que dice: nuestro cliente es Luis Abinader, claro, y nuestro cliente es Guillermo Lasso, y en los dos casos actuaron de la misma manera, creando, y hay no uno, ni dos, ni tres, sino miles de ejemplos, y cualquiera que lo vea con un mínimo de sentido común dirá qué pillada, ¿no? Porque la estadística se rompe cuando el 95, el 100% de las cuentas son todas recién creadas, con cuentas falsas y con un lenguaje totalmente inexistente. Twitter normalmente es un lenguaje más tóxico, más de zasca, más de crítica. Y en este caso, cuando ya te entra la risa, porque hablas
oh, qué grande inversión, esto es maravilloso lo que está pasando en nuestro gobierno. Y cuando en política normalmente funciona lo que es criticar y tal, pero decir palabras buenas y ser tan pelota, así ¿no? de esa forma, como que no, ¿verdad? Y puede un comentario, alguien que sea así, que hable extremadamente educado y positivo y tal, pero cuando ves que todo es así y todos con la misma estructura, evidentemente hay una empresa detrás que es muy parecida aparte a lo que ha trabajado con otras personas, ¿no? Aparte ahí vienen los clientes y evidentemente es algo que se está realizando y que es muy obvio. Es decir, es tan obvio. Bueno, pero al final, Julián, todo esto va en detrimento del mismo mensaje, porque cuando la gente identifica que esto es provocado por una estrategia de comunicación mal hecha, uno dice, al carajo, olvídate de eso. Claro, pero al final lo único que nos queda, y yo por eso estoy muy dedicado a ello, antes me comentabas por qué analiza esto, bueno, porque ya he analizado campañas así en más de 30 países, he hecho más de 1000 hilos, más de 50, bueno, 100 artículos, más de 100 entrevistas en televisiones de diferentes países, independientemente quién está detrás. Lo que yo denuncio es la impunidad que hay de este tipo de estrategias y al final lo único que queda es hacerlas públicas y que le dé vergüenza hacerlo a quien lo haga, porque no hay un marco regulatorio. Cambridge Analytica, seguramente Donald Trump ganó por las acciones de Cambridge Analytica, falseando la conversación, mandando mensajes, usando los datos que no deberían de tener a mano. Y Donald Trump hizo su mandato y porque perdió las elecciones, pero igual pasó en Argentina con Macri, igual pasó con Bolsonaro en Brasil. Y igual pasó en Ecuador con Guillermo Lasso y que se pilló que tenía bots que hicieron trampa. Y claro, pero si ponemos un similar con el deporte en los Juegos Olímpicos, cuando te pillan que te han dopado, que has hecho trampa, te quitan la medalla. Aquí no pasa hay una consecuencia, entonces nada. Tendría que haber una ley que a lo mejor esté en contra de este tipo de práctica. Bueno, y lamentablemente en nuestros países no las hay. Pero no es un caso solo de la República Dominicana. Desgraciadamente existe este problema. Aparte, las plataformas digitales no hacen nada para ello, porque si tuvieran que eliminar a las cuentas que son falsas, se quedarían con menos de la mitad y su precio en bolsa bajaría a la mitad, porque estas empresas valen según el número de usuarios que tengan. Entonces, ellos ganan de la publicidad. Entonces, ellos le ofrecen la publicidad de diferentes empresas a las cuentas detrás de las que hay personas y a las cuentas que no hay personas, pero las cobran igual como si hubiera una persona detrás. Por lo tanto, no le interesa nada a las plataformas digitales, así como los mensajes de odio, como la difusión de noticias falsas. Las noticias falsas se difunden 6 veces más que las noticias reales. Entonces, como genera tanto el discurso agresivo como las noticias falsas, pues les interesa, no lo protegen. Y la lástima es que no hay un marco regulatorio que nos defienda a los ciudadanos de todas estas estrategias. Claro. Julián, tú has participado en la política en tu país y has sido el encargado de redes de Podemos, que es un partido vamos a llamarla de extrema izquierda, lo que te ha caracterizado como una especie de policía en redes sociales en contra de esas mentiras, de manipulaciones de ultraderecha. ¿No habrá influido tu simpatía política en tus ataques, por ejemplo, o este análisis hacia Abinader y a Lasso? Bueno, mira, yo he participado y de hecho, si yo ahora mismo que no, digamos que hace ya un año que no trabajo en el equipo de redes sociales de Podemos, precisamente esa etapa en redes sociales, Podemos es un partido político que fue nuevo. Creo que, bueno, lo de extrema izquierda habría que analizarlo, pero digamos que es un partido que siempre se le ha puesto esa etiqueta, igual como mentiras que desde el inicio como que defiende a ETA, que defiende el terrorismo, que defiende... Por ejemplo, ETA no existe desde hace 10 años y Podemos se creó 6 años después. Es decir, ese tipo de disparates, y es verdad, como ese tipo de ataque, digamos, en el entrenamiento mío diario ha sido continuo ese tipo de ataques. Es verdad que al final uno de ver cuáles son las estrategias que se usan, tanto para difundir ataques como para crear cuentas falsas, pues precisamente me ha servido de training y ahora, digamos que hace 2 años, creamos Pandemia Digital y desde hace un año ya estoy, digamos, 100% dedicado a analizar y en este caso me ha tocado defender también ataques a la extrema derecha en España, el partido Vox, cuando eliminaron cuentas diciendo que eran Vox cuando no lo eran, o defender al Partido Socialista o
o a otros partidos, realmente lo que, más allá de que yo no soy neutral y tengo mi sesgo ideológico igual que todo el mundo, claro, pero sí. hasta el día de hoy nunca nadie me ha dicho usted ha mentido en este análisis, lo que usted dice es mentira, nunca. Siempre me han dicho, no, claro que va a decir que usted es simpatizante de este partido, pero Sí. más allá de las simpatías que todos tenemos, lo que sí es cierto es que nadie nunca en los análisis que he hecho ha dicho usted está mintiendo en esto. Lo has refutado. Sí, sí. Y eso es parte de tu buena investigación. ¿Cuál sería entonces tu consejo, Julián? O qué sé yo, recomendación a esos políticos, sin importar partido, ideología, que están haciendo uso de estas cuentas falsas o de esta actividad para generar opinión favorable hacia ellos? ¿Tú les dijeras que cesaran, que esto está bien? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto? Bueno, a ver, lo primero es que este tipo de estrategias funcionan porque detrás de ello digamos, está soportado por los sesgos, digamos, los sesgos de los propios prejuicios que tenemos y tenemos la tendencia a difundir aquello que coincide con lo que nosotros queremos que nos informen. Es decir, que la gente, como decía Roger Ailes, la gente no se quiere informar, la gente se quiere sentir informada y quieren que le lancen mensajes, digamos, dirigidos a la gente a la que se tiene odio o a la gente que digamos que con la que quiere lanzar sus ataques, ¿no? Hay un concepto que se llama posverdad, en el cual se dice que cuando tú consigues hacer una conexión emocional, en este caso puede ser de odio, si tú, por ejemplo, vas generando odio, por ejemplo, hacia los inmigrantes, al final lo que uno quiere es ver noticias negativas hacia los inmigrantes. Le da igual que sea verdad o mentira. Sí. Entonces yo creo que este principio psicológico actúa y aprovechando, digamos, estos condicionantes psicológicos, hay una estrategia que usan tanto medios de comunicación como se usan en redes sociales y que es implementado, en este caso por cuentas falsas, que es crear titulares o crear realidades que generen mucho odio hacia las personas, hacia ciertos colectivos, personas, ideologías, partidos políticos, empresas, bueno, cualquier cosa. Entonces, normalmente lo que usan es crear, sea verdad o sea mentira, cuáles son los mensajes, digamos, que generen más animadversión hacia mi rival o hacia el colectivo al que quiero perjudicar. Y esto es una realidad que es totalmente transversal, pero sí es cierto que hay un espectro político. Te hablaba de Cambridge Analytica, Steve Bannon, y Steve Bannon llegó a crear una red internacional de partidos políticos, tanto, sobre todo en Europa, pero también en América Latina. Hay una red que lo usa mucho, yo hablo bastante de ella, que es la red Atlas Network, que normalmente financia a ciertos candidatos y que la estrategia que usan tiene mucha importancia la difusión de noticias falsas, principalmente con los rivales políticos, o de odio hacia ciertos colectivos o personas, y que creo que también están amparadas, aparte de que es como un método científico, porque suele funcionar por estos rasgos psicológicos de los que está hablando. Hay otro elemento que es la impunidad, y precisamente la impunidad hace que cualquier tipo de estrategia que tú uses, aunque te pillen, pues quede totalmente impune. Entonces, bueno, digamos que creo que ese es uno de los elementos más importantes. Y en este caso siempre hay un debate con el tema de la libertad te hablo, por ejemplo, de medios de comunicación, la libertad de prensa, la libertad de expresión también en redes sociales, versus el derecho que también tenemos a recibir información veraz, y el derecho al honor a que no digan noticias falsas contra ti y al final nadie hace nada. Pero estamos viviendo en un mundo, Julián, perdón que te interrumpa, en donde si no nos suena a la ideología y lo que queremos escuchar, entonces pensamos que es falsa. O sea que hoy en día tenemos una montaña muy alta que calar, muchos de lo que hacemos prensa independiente, porque loco, hay muchos medios ahí que lo que están tirando o están publicando son mentiras y nada más, y son masivos. Entonces es una pelea constante y cuesta arriba, Julián. Sí, aparte, como te digo, y sería muy importante, porque yo creo que la ciudadanía cada vez tiene más presente. Por ejemplo, me decía, bueno, es que aquí en la República Dominicana todos sabemos, todos los partidos lo hacen, tal, bueno, pero al final quien sale perjudicar es la ciudadanía. Es decir, yo creo que la mentira, el engaño,
constante no es bueno. Entonces yo creo que sí si no lo hacen las instituciones, si no lo hacen las plataformas digitales, si no lo hacen los partidos políticos, yo creo que en la ciudadanía tiene que haber un consenso, digamos, que no sea partidista, que no sea mirado desde un prisma desde ideológico o como tú lo quieras ver, sino que haya un consenso de mínimos en el cual cualquier persona no pueda ser perjudicada. Claro. Por ejemplo, cuando se dicen noticias falsas sobre una persona o cuando se crean cuentas falsas que difunden o amplían mensajes de odio o este tipo de cosas, pero que le puede afectar a cualquiera. Entonces, sí que creo que tiene que haber avance y en este momento estamos en un nivel muy, muy bajo de solución a este problema, que yo creo que es universal y que yo creo que es transversal. Es decir, esto afecta a toda la ciudadanía, ¿no? El uso de noticias falsas, de bots y de mensajes de odio con dianas concretas que muchas veces cuando te pillan no tienes dónde agarrarte. Es decir, bueno, dice que tú, por ejemplo, a ti te atacan y bueno, al final, ¿qué haces? ¿A quién vas a denunciar? No, yo los expongo y muchas veces incluso hemos dado... Es lo que queda. Sí, y muchas veces hemos dado también de dónde salen, porque aquí en República Dominicana, Julián, hasta crean calling centers, o sea, hay centros y contratan 20, 30, 15, 10 personas para que se sienten ahí a hacer este trabajo. O sea, que imagínate dónde estamos. Julián, muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. Nada, gracias a ti por la invitación y bueno, espero que sea como fuere, no pase este tipo de situaciones, venga del partido político que sea y bueno, sobre todo que el dinero público, si ha sido así, pues se gaste en obras para su ciudadanía y no en engañarla, ¿no? Amén, amén, amén. Así pensamos. Muchísimas gracias, Julián. Estuvimos conversando con Julián Macías Tobar, es periodista y especialista en análisis de redes sociales. A ustedes, por favor, le pedimos que nos regalen un me gusta, que comenten sobre el tema tratado y que compartan este video. Y si todavía usted no se ha suscrito al Antinoti Channel, por favor, hágalo haciendo clic en la campanita para que además pueda recibir las notificaciones cuando publiquemos un video en este canal. Soy Sergio Carlio, a nombre de todo el equipo del Antinoti. Te vi, te veré.